Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es la exposición del mapa conceptual que reúne los conceptos principales del derecho administrativo y de la función pública aquí en Colombia. Esto tomando como base los documentos propuestos por el docente Alexander Duque, docente de la materia régimen administrativo de la especialización en administración pública de la Universidad Antonio Nariño. Estos documentos son Fuentes del Derecho Administrativo, la Ley 1437 de 2011, el nuevo Código y la constitucionalización del derecho administrativo y las bases del derecho administrativo. Claro está, apoyándome en otros documentos, tales como la Constitución Política de Colombia y los documentos, las cartillas que el gobierno nos da a la ciudadanía para entender y comprender cómo es el funcionamiento de la opción pública en Colombia. Mi nombre es Leonardo Ruiz. Me desempeño como gestor pedagógico de una entidad del distrito, IDARTES, Instituto Distrital de las Artes. De profesión, soy artista escénico y encuentro que al reconocer cómo actúa eh, toda la función pública, al reconocer los conceptos principales del derecho administrativo, nos encontramos en una gran desventaja, no solo como artistas escénicos, sino como ciudadanos. Pues seguimos en este momento velando por el bien de unos pocos, lo que debería ser al contrario. Es una de las cosas que vamos a ver en el mapa conceptual a continuación. Este mapa conceptual está dividido porque es un poco extenso, pero al final lo vamos a encontrar completamente. Entonces voy a hacer una exposición de tres, cuatro partes en específico que considero logran abarcar toda la problemática o todos los conceptos que se han planteado. Encontramos el cabezote de lo que podemos llamar el mapa conceptual. Un mapa conceptual que inicia con un individuo en el centro, que es una de las resoluciones, de las conclusiones que posiblemente vamos a encontrar al final. El individuo y a sus dos lados la sociedad y el Estado. Líneas de doble vía, porque una construye a la otra y generan lo que en algún momento vamos a reconocer como la soberanía. A esto, sumándole una constitución a la cabeza, y una constitución como esa ley, esa carta magna que vela por nuestros derechos, no por los derechos de unos pocos. Ojo, porque ahí es donde creo que todos eh, salimos perdiendo lastimosamente. Entonces, el derecho administrativo es esa forma que tenemos para defender nuestra ley. Pero más adelante vamos a mirar bien qué es lo que es el derecho administrativo. Una serie de reglas, una estructuración, unos métodos. Tenemos que empezar como iniciamos en todos los conceptos, con una historia y una historia del derecho. Por ello, vamos a encontrar unos antecedentes, en primer lugar, unas bases del derecho, en segundo lugar, y una teoría general, que ahí es donde nos vamos a meter un poco en lo que es Colombia. En los antecedentes, por ejemplo, ahí está llegando, bien,
Los antecedentes, como lo decía hace 2 segundos, son precisos para mirar de dónde vienen los conceptos, para mirar de qué estamos hablando, para encontrar la etimología de la palabra, para también hallar en las civilizaciones antiguas qué es lo que se ha construido a partir de las prácticas, a partir de las experiencias y las situaciones. Por ello, aquí se exponen 3 características de 3 civilizaciones diferentes. Hay muchas más civilizaciones, ¿sí? Pero aquí escogemos los chinos, perdón, los persas y los romanos. Si nosotros miramos, los romanos están supremamente ligados a los griegos y como nosotros somos descendencia europea, eurocéntrica de por sí, pues nuestra forma de ver la vida está muy ligado a ellos. Pero bueno, primero, vamos con los persas. Y de los persas tenemos que hablar del código Hammurabi. ¿Qué es este código Hammurabi? Es una estructuración de reglas. Y aquí ya nos está dando algo que va a ser constante en lo que es el derecho y el derecho administrativo. Una estructuración de reglas para algo, para un fin. Seguimos ahora con los chinos. Los chinos que son supremamente organizados, jerárquicos tal vez, hablan de un sistema gerencial. ¿Cómo gerenciar un estado, una ciudad, un pueblo? Un conjunto de personas, la ciudadanía. Ellos van más allá y hablan de la regulación de unas reglas y de unos métodos para esta regulación. ¿Listo? Ahí nos quedamos. Estas son características supremamente importantes. Pero llegamos a los romanos, que como lo decía, tienen toda la tradición griega. Y ellos precisamente nos hablan de la justicia y de la jurisprudencia. Esa jurisprudencia que como todos lo sabemos es es el conjunto de unas sentencias y demás resoluciones judiciales hacia algo, dirigido a algo, ¿cierto? Dirigido a la justicia, dirigido a la ciudadanía, que esto inmediatamente nos va a transportar a la ciencia del derecho, a esa ciencia del derecho que la dividimos inicialmente en público y privado, ¿cierto? Pero luego vamos a darnos cuenta que solo tienen un objetivo. Y es el objetivo que deberíamos tener muy presente, muy claro, el individuo. Y ese individuo no solo como esa persona, ese ciudadano solo, sino como un colectivo. Por eso lo llamamos Estado individuo. Término que viene de la globalización del derecho, de todos esos cambios desde la Revolución Francesa, que más adelante vamos a hablar allá cuando viene la definición de los derechos del hombre. Pero bueno, ese individuo obedece unas normas dentro de esa estructuración de lo público. Y esas normas deben estar regidas por unas ramas, como lo vemos acá. La constitucional, la penal, la procesal, la rama del derecho administrativo, la laboral y la tributaria. También está la internacional, pero yo pongo en este momento las que nos acobijan a nosotros como colombianos. Y donde nos vamos a detener fuertemente es en el derecho administrativo. Antes de pasar a las bases del derecho, yo quisiera arriesgarme a dar una definición de lo que puede llegar a ser el derecho. Para mí, con las lecturas y las indagaciones, es un conjunto de leyes, reglas para la ciudadanía, para el avance y el desarrollo de su vida social. Un conjunto que está codificado y estructurado, que pretende dirigir y hacer respetar los derechos del ciudadano. Me podría arriesgar por ahí diciéndolo muy escuetamente
que por ahí podría ser el derecho, una estructuración de normas con unas características específicas. Ahora bien, volvemos por acá a nuestra imagen inicial para saber que ya tenemos los primeros antecedentes, esa primera base histórica. Ahora ya podemos ir a las bases del derecho, de ese derecho administrativo, para entenderlo también cómo desde los lugares sociales, políticos, lo vemos en cada nación, en cada estado. Allá vamos a encontrar algo muy interesante, que es el Estado de Derecho y el estado de bienestar, la panacea. Entonces, vámonos ahora para esa ramita. Bueno, hablar de las bases del derecho administrativo nos obliga a mirar el derecho administrativo como una noción en movimiento, una noción con ciertas características, donde tiene un enfoque y es el Estado, el desarrollo, la gestión, la estructura y el funcionamiento, por ejemplo. ¿Sí? Y en el centro sigue estando el ciudadano hecho Estado. Pero esto viene por allá de unas bases muy fuertes, como lo encontramos en este momento. Lo histórico, lo político, lo constitucional y lo social. Para hablar de lo histórico, es necesario remontarnos al estado de policía, a ese estado policivo, un estado donde el soberano, donde el monarca, tiene un poder ilimitado, un control sobre la sociedad, donde él es el que manda, así mande mal, donde el ciudadano le debe rendir cuentas a esta persona, a esta figura, donde, es decir, donde el ciudadano le rinde cuentas al Estado y el Estado no le rinde cuentas al ciudadano, por resumirlo. Luego vamos al constitucionalismo. Aquí la cosa ya se comienza a poner mucho más interesante, mucho más fuerte, muchísimo más apropiada, y es precisamente porque aparece la Constitución. La Constitución, esta Constitución es a partir de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre. Derechos que comienzan a generar una serie de constituciones políticas generadas por el pueblo, para el control de todos los organismos públicos. Entonces, aquí ya encontramos un control del soberano, unas leyes donde el soberano no puede hacer lo que él quiera. Aunque si vamos allá a lo que está pasando en este momento en Colombia, pues no sabemos si vamos a volver al estado de policía o nos vamos a seguir quedando en el constitucionalismo, ¿cierto? Habría que mirar qué es lo que está ocurriendo por ahí. En esta base del derecho histórico también encontramos el presente. ¿Cómo vemos el presente? El derecho administrativo y la ciencia de la administración. La ciencia de la administración tal vez solo como una estructuración, como un accionar inmediato, y el derecho administrativo como el regulador de esa ciencia, si lo queremos ver así. A lo que yo quisiera llegar con ese presente es la comunión de estos dos conceptos. Una no puede subsistir sin la otra y la otra no puede subsistir sin la primera. La ciencia administrativa, ese hacer, ese obrar, ese dirigir, debe estar fuertemente condicionado, reglamentado y regulado por el derecho administrativo, por esa jurisprudencia, también por esa función
muy detallada para que el ciudadano, el núcleo de todo este interrogante, tenga la fuerza que debe tener. Y ese estado de derecho en algún momento llega a ser un estado de bienestar. Como lo decía hace un momento, es la panacea. Esperemos si funciona. Ahora vamos con la base del derecho desde lo político. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí nos están dando tal vez las características de una nación, ni siquiera del derecho como tal, sino de una nación. Aquí hay una tensión que es la libertad y autoridad. La libertad y autoridad tensionadas por el estado individuo y el orden y la libertad. Ese conflicto tiene que devenir en un equilibrio y ese equilibrio se va a llamar justicia. Entonces, el diálogo entre individuo-sociedad, individuo y Estado, nos debe generar la justicia. ¿Qué es lo mejor para el Estado? Teniendo a un individuo que es, como lo decía hace un momento, que es la base de la pirámide. Entonces aquí es donde la justicia se vuelve completamente importante en nuestro Estado de Derecho y en nuestra panacea, el estado de bienestar. Seguimos con lo constitucional. Esas bases constitucionales que se generan desde el diálogo del pueblo y Estado, que generan una soberanía y una organización, porque eso es la Constitución, y están supeditadas a unas ramas del poder, que las ramas del poder en nuestro presente, que de pronto ahorita lo hablamos un poco más detenido, pues es evidentemente la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva, cada una con unas funciones supremamente específicas. Pero aquí volvemos a ver la Constitución, esta Constitución que es la madre del Estado, que vela por los derechos y específicamente por la igualdad y el equilibrio. Y terminamos las bases del derecho con lo social, el Estado social de derecho. Ese Estado social de derecho que termina con el totalitarismo, con los derechos condicionados, con los límites, que vuelve a mirar al ciudadano, que no busca una igualdad, sino busca un estado de bienestar que a su vez es la nivelación de la desigualdad. Y sí que nos vendría bien a nosotros eso, porque en nuestro estado, en nuestro país, pues la desigualdad y más ahorita con lo de la pandemia por COVID, esta desigualdad es creciente. Y un estado que no apoya realmente a la industria colombiana, la industria nacional, y apoya a otras industrias dándole fondos, grandes préstamos. Mientras tanto, que hay miles de niños, miles de personas muriendo, va a ser muy difícil ese estado de bienestar. Pero bueno, no estoy condicionando, solo estoy dando la exposición de lo que es las bases del derecho. Aquí ya vamos llegando al tercer punto de nuestra exposición. Espero no demorarme más de lo pensado. Volvemos a nuestro mapa inicial y antes de seguir quisiera detenerme un poco en en las ramas del poder público, efectivamente, y miramos aquí la rama legislativa. Pues la rama legislativa es la que legisla, efectivamente. La rama ejecutiva es la que gobierna. Aquí es donde vemos pues al presidente,
al vicepresidente, a los ministros, directores de departamentos administrativos. Aquí es donde está la función administrativa, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver un poco más detenido. Y la rama judicial es la que juzga, la que está pendiente de que todos nuestros derechos y deberes se cumplan, se respeten. Ahí, como lo vemos en la Constitución Política, por ejemplo, en el capítulo 3, encontramos todo lo contencioso administrativo. Pero bueno, ahora nos detenemos en eso. Vamos ahora con la teoría general. Esta teoría general, que parte de dos grandes objetivos: protección, libertad y el desarrollo. Y esto deviene en una justicia administrativa, que, como ya lo decíamos, la justicia administrativa es un código. Y la ley que en este momento nos rige no es la primera. Ya han habido otras, como lo vemos ahí: la ley 130 de 1913, la 167 de 1941 y el decreto 01 de 1948. Pero como lo que nos interesa es encontrar y saber un poco la ley de este momento, entonces vamos a avanzar. Ese código nos habla de lo contencioso administrativo. Lo contencioso administrativo es precisamente el proceso de lo administrativo de la función pública aquí en Colombia. Ese código está dado por un Consejo de Estado que tiene una facultad de decidir, precedido por una rama judicial, la cual a su vez tiene un diálogo con la Corte Suprema de Justicia. Antes de bajar, nos vamos para el otro lado: la administración pública. La administración pública, resumiéndola, que tiene dos componentes: la ciencia y lo jurídico, pero que tiene un objetivo: servir por un debido proceso al ciudadano. Volvemos acá: la constitucionalidad. La constitucionalidad nos habla de jueces los cuales defienden, protegen los derechos, regidos por una ley. Y esa ley, efectivamente, nuestra Carta Magna, es la Constitución. La constitucionalidad es un ordenamiento jurídico que rige y obliga. Por ello, el derecho administrativo se puede decir que es una serie o un conjunto de normas que regulan desde una estructuración para determinar ciertos lineamientos. Y eso lo vamos a ver en lo contencioso administrativo, lo cual es un procedimiento. Ese es el procedimiento que nos rige a nosotros como tal, a toda la función pública, pero también a todos los ciudadanos, a esa relación entre el ciudadano y el Estado y el ciudadano. Esto recae en lo que es la Ley 1437 del 2011, una ley que tiene como objetivos principales la defensa social y la salvaguarda de la justicia. Esta ley, o un poco de historia, se comenzó a mirar y a modificar por allá desde el año 2006, a partir de unas reflexiones en torno a la modificación que demandaba el Código Contencioso Administrativo expedido desde el año 1984. ¿Qué era lo que estaba pasando? Eso fue lo que ellos se preguntaron: ¿cuál era la relación precisa con el ciudadano, entre Estado y ciudadano? Esta comisión quedó integrada por las siguientes personas, por los siguientes entes: el Ministerio del Interior y de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y el Superintendente de Industria y Comercio. Eso por parte del Gobierno Nacional. Por parte de la rama judicial quedó representada por el presidente del Consejo de Estado, un consejero de Estado por cada una de las 5 sesiones contenciosas de la corporación, los 4 consejeros de la sala de consulta y un magistrado de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, junto con un grupo de asesores de más alto nivel.
La comisión sesionó y trabajó desde el mes de febrero del 2008 aproximadamente hasta el 30 de junio del 2010. Esto para tenerlo ahí como de dónde sale esto. Pero hay que ser muy claros y muy puntuales que esto son de unas reflexiones de lo que estaba ocurriendo. De ver realmente cuál es esa relación entre Estado e individuo, entre el ciudadano y la Constitución dónde estaba quedando. En términos generales, la ley 1437 tiene 309 artículos. En esta ley se vela por la protección de los derechos integrales de los ciudadanos y del Estado, derechos y deberes, eso hay que tenerlo muy claro. Se divide en dos partes, el procedimiento administrativo y el organismo de la jurisdicción. Ya les explico más o menos cómo va por ahí. Del procedimiento administrativo tiene 5 títulos. La primera parte del código va desde los artículos primero hasta el 102, donde se regulan los procedimientos administrativos girando en torno a unos criterios en específicos. Por ejemplo, la adecuación del código a los fines del Estado social de derecho y a los principios de la función administrativa señalados en la Constitución, la consagración de los derechos y deberes de las personas y de los deberes, prohibiciones y motivos de recusación de las autoridades. Tercero, el establecimiento de reglas imperativas para que la administración proteja directamente los derechos de las personas en sede administrativa. También se habla de la codificación y compilación de normas en materia del procedimiento. Desde luego, el fortalecimiento del derecho de petición, incluyendo el ejercicio del citado derecho ante organizaciones privadas para la protección de derechos fundamentales. Aquí es donde hablamos del derecho de petición y de la tutela. El uso de medios tecnológicos en la gestión administrativa, que siendo muy sinceros, ahí es donde de pronto estamos mucho más quedados. Y también otra característica muy importante es la modernización y la actualización de instituciones en el procedimiento administrativo, que todavía estamos en ese camino. Es un camino largo de desarrollo, de proyección de por sí. La segunda parte va desde el artículo 103 hasta el 309. En esta segunda parte se refiere a la organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y sus funciones jurisdiccional y consultiva y entre otros aspectos. Plantea básicamente una reorganización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo con la estructura de los tres niveles que se exponen: jueces administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado. Aquí también, como segundo objetivo, está la redefinición del objeto de jurisdicción bajo un criterio material, atendiendo a la naturaleza administrativa de la actividad, pero sin desconocer algunos eventos en que debe acudirse al criterio orgánico o de la naturaleza de entidad pública. Lo tercero es la regulación y simplificación del proceso contencioso administrativo, que claro, sigue siendo muy difícil, pero ahora es menos curvoso, trata de ser un poco más directo. Otra característica es la unificación de procesos y redefinición de los medios ordinarios del control judicial. También vemos el fortalecimiento de los poderes del juez en relación con el petitum, que es la flexibilidad para la dirección del proceso, la fijación del litigio, el manejo de las pruebas, el saneamiento de procesos, los alcances de la sentencia a proferir, el rol del mecanismo de la conciliación y las garantías para el respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales. También estamos hablando de las medidas cautelares en lo contencioso administrativo, adicionales a la suspensión provisional de los actos administrativos, mediante las cuales el juez podrá adoptar medidas preventivas, conservativas, anticipativas y de suspensión. Aquí también podemos ver la regulación del mecanismo de revisión eventual en materia de procesos para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y del grupo.
la extensión a terceros de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, el fortalecimiento de la función consultiva del Consejo de Estado. Y otros asuntos relevantes dentro del régimen son la forma de hacer efectivas las sentencias, el régimen probatorio, la intervención de terceros dentro del proceso y la transición normativa y adecuación del nuevo esquema contencioso administrativo. Esto es lo que nos trae esta nueva ley, la 1437. Esto es a muy grosso modo, es una ley muy extensa, pero que realmente si la llegáramos a conocer todos, pues esto sería genial para la defensa de nuestros derechos, pero también para el cumplimiento de nuestros deberes con y para el Estado. Para concluir y cumplir con los objetivos trazados en este primer corte de la materia de régimen administrativo, es necesario reconocer que todo esto que hemos hablado rige, viene y va en una constante comunicación en una estructura general del Estado. Esa estructura general, compuesto por los organismos autónomos e independientes, la organización electoral, los organismos de control, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y obviamente las ramas del poder. Estas que acabo de nombrar anteriormente tienen un organigrama interno supremamente amplio. Lo que estoy haciendo en este momento, ya para concluir, es nombrando esta estructura general. Desde las ramas del poder, pues encontramos las tres ramas que nos dicta la Constitución Política de Colombia, las cuales pues son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La legislativa precedida por el Congreso de la República y en ellas pues se encuentra el Senado y la Cámara. La ejecutiva precedida por la Presidencia de la República y en ellas está el Consejo, los consejos superiores de la administración, los ministerios, los departamentos administrativos, la superintendencia sin personería jurídica y las unidades administrativas especiales. Y en la judicial, que está precedida por la Corte Constitucional, está la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, las jurisdicciones especiales, la Comisión Disciplinaria Judicial, la Corte Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Todo esta estructura, todo este grupo de entes son los que luchan por el bienestar del ciudadano, o se supone que es así, ¿no? Aquí el diálogo directo con el derecho administrativo es para que ellos hagan cumplir nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Y desde el ciudadano también podamos hablar con ellos, relacionarnos y exigirles unos temas supremamente específicos. Como dice la Constitución política, estos órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de los fines comunes. Esto sería lo que es la estructura del Estado, muy grosso modo, porque realmente es bastante información, pero con esto ya podemos comenzar a cerrar y darle paso a las conclusiones, a las 5 conclusiones que las he venido hablando durante todo el video, pero en este momento las vamos a puntualizar. Como lo decía al comienzo, lo que decidí hacer fue una fragmentación de este amplio mapa conceptual, donde empezábamos reconociendo la historia, las bases del derecho, tratando de dar una definición de ese derecho administrativo, una teoría general del derecho administrativo hasta llegar a Colombia, mirando cómo es esa estructura, de qué nos habla la ley 1437 de 2011, desde lo contencioso administrativo, para en este momento dar 5 conclusiones
5 conclusiones que si lo vemos a fondo son muchas más y traté de hacer algunos comentarios durante toda la presentación, pero en este momento los voy a puntualizar. La primera conclusión que yo puedo sacar, por ejemplo, es la importancia de la Constitución Política de Colombia. Esa Constitución como carta magna, como hoja de ruta en la estructuración del Estado colombiano. De ahí, mi segunda conclusión es unas particularidades, unas punzadas del derecho administrativo, viéndolo como ese procedimiento que vela por los derechos del individuo con el Estado y el Estado con el individuo, porque esto tiene que ser de doble vía. No es solo el derecho del individuo, sino también su deber con el Estado. Y reconocer ese procedimiento, esa hoja de ruta soportada por la Constitución. El tercero tiene que ver con esa evolución que debería haber, que deberíamos proyectarnos del Estado social de derecho al estado de bienestar. Y ese estado de bienestar que busca bajar los índices de la desigualdad. ¿Y por qué es muy importante esta conclusión en Colombia? Porque la desigualdad está disparada y realmente es inentendible cómo algunos departamentos que tienen unas grandes riquezas agrícolas, por ejemplo, están sumidos en la desesperación, en la pobreza extrema. Hablemos del caso, pues, Nariño. Cómo el abandono del gobierno nacional ha llevado a que todos los cultivos ilícitos, por ejemplo, sean mucho más proactivos y proyectivos para el desarrollo que digamos, la papa, la yuca, no sé, otros elementos que hay allá. Entonces, esto de llegar al estado de bienestar, de suplir las necesidades básicas del ciudadano, es una parte supremamente importante. Lo cuarto, que sería evidente, pero al parecer no lo es, y es la labor de la función pública. La función pública está hecha para servir al público. Nosotros, como futuros especialistas en administración pública, lo debemos tener claro, reconociendo las leyes, la normatividad, pero debemos saber que estamos puestos ahí para colaborarle, para servirle al ciudadano, al pueblo como tal. Y el quinto, que fue con el que arranqué esta presentación, es el centro de todo el asunto político, cultural, social del mundo, no solo de Colombia, y es la importancia del individuo. Volver al individuo. El individuo, esa persona, esos ciudadanos, ese colectivo que genera una constitución para que sean respetados sus derechos, debe volver a entrar al diálogo. Debe tener los mínimos para poder subsistir, para poder vivir en un país como en el que nos ha tocado. Nosotros como administradores, como futuros especialistas en administración pública, debemos velar porque el ciudadano tenga el posicionamiento que se merece. Ese posicionamiento que va a ser el único capaz de realmente encontrar el camino del desarrollo y la productividad, bajar los índices de desigualdad y bueno, y que toda esta panacea, que todo esto que es muy interesante del derecho administrativo, del derecho, de la estructura del Estado colombiano como tal, pues se cumpla. Así hacemos país. Bueno, creo que me excedí más de lo que pensaba. Mm, bastantes temas, bastantes conceptos. Queda mucho por descubrir. Por ahora, yo termino aquí agradeciendo bastante las lecturas
y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Em, Disculparán ya los sonidos de pronto que se hayan colado por ahí, el perro ladrando o mi hijo gritando. Voy a dejar el link donde van a poder ver el mapa conceptual completo, sin, sin distracciones ni nada, para que lo puedan visualizar muy bien. Por eso mismo hice la fragmentación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradezco bastante las lecturas y espero que podamos profundizar en algún tema en específico. Muchísimas gracias.